arte es fundamental como un aglutinante social. Por poner el ejemplo de la música tradicional en Veracruz, es una música que reúne diferentes estratos de la sociedad, o sea, se reúnen ricos y se reúnen pobres, se resuelven de pronto diferencias entre vecinos, entre familiares, de pronto hay broncas ahí que no se tocan hasta cuando ya están en el fandango, ¿no? En el fandango de pronto en un verso se sana una relación. Unos me verán caer, hay quien tampoco. Pues yo empecé en la música porque crecí en un ambiente familiar de artistas y bueno, yo desde chica tuve clases de música, de danza, de pintura, me brindaron ese ambiente y yo ya de ahí pude como expresarme. Yo donde hubiera canto ahí estaba. Yo en mi caso llegué a la música como de una manera más azarosa, más bien sin tener ningún estímulo directo de algún familiar que se dedicara profesionalmente a la música. Más bien me tocó ver a mis tías cantando, por ejemplo, familia que tengo de allá de Portalpa, cantando en los novenarios, cantando en algunas de las fiestas, así a voces, a capela. Cuando estaba en tercero de secundaria, un poco más impulsado yo creo por salirme de las clases, me metí a la estudiantina y ahí en la estudiantina empecé a tocar la guitarra, todavía con una guitarra prestada, una guitarra que no era mía. Y teniendo relación con el maestro de artística de la secundaria me conecté con José Lo Cardoso, es un guitarrista y compositor, además de productor. Me tocó conocerlo, empecé a estudiar guitarra con él, pronto aprendí a leer partituras. Posteriormente, ya influenciado por todo esto, decidí irme a estudiar a Guadalajara música, donde conocí a Sindhu Cano. Y ahí nos encontramos en el salón de clases. Nuestra historia fue que después de una clase, un amigo se quedó tocando piano al final de la clase. Después Kevin sacó la guitarra y empezó a tocar. Vico Díaz, el contrabajista de Ampersand, subió por un contrabajo, lo bajó y empezó a tocar también en el salón. Y después yo saqué mi clarinete y empecé a tocar. Esos eran los primeros días de clase, íbamos en primer semestre, todavía no conocíamos ni nuestros nombres cuando ya estábamos tocando. Entonces fue un jam, fue una improvisación, duró como una hora y al final así como que todo, como la música, o sea, todo se calmó, la música terminó y ya de repente fuimos a encontrarnos. No, pues ¿cómo te llamas? Sindhu, mucho gusto, Vico, Gus y Kevin. Y así fue como empezó nuestra historia musical, pues. Bueno, empezamos a hacer música Sindhu y yo juntos desde que nos conocimos hace ya como 14 años. Primero de manera muy informal, como banqueteando, como en las fiestas, como en los cotorreos, y poco a poco nos fuimos conectando con otros artistas y incluyéndonos en proyectos más profesionales como con Jair Durán, con Alma Rocío Jiménez, con el poeta Ricardo Yáñez, con el poeta Ricardo Castillo, con la mamá de Sindhu, coreógrafa y bailarina Paloma Martínez. Pasaron los años, yo me fui, cuando yo estuve en Guadalajara, Sindhu permaneció en Guadalajara y al cabo de unos años nos encontramos en la Ciudad de México y decidimos empezar este proyecto que llamamos Ampersand y que ya fue un poco como tratándole de dar salida a las canciones de Sindhu, a las canciones mías. Esas experiencias callejeras son para nosotros bien nutritivas, ¿no? Es un contacto como, porque es fuera de la escena, o sea, totalmente inesperado, ¿no? No puedes preparar nada, ¿no? Pues son muy bonitas, ¿no? Las gozamos mucho y aprendemos mucho con la gente así. Licenciados, ingenieros, músicos y anacores, almas de vida repletas de sentimiento y razón, para hablar cuando el botón de la guitarra resuena y entre la dicha y la pena surge la cosa y luego. Cuando hay toquines, pues salimos fuera, o cuando no hay toquines nos quedamos aquí en la ciudad, pero vamos a tocar a los mercados. Buenas tardes, damas y caballeros. Este es el son del pájaro Q, un son tradicional jarocho del Sotavento.
Nos salimos de la escuela de música, pero después, o sea, como que nos llamó la onda, por ejemplo, de las jaranas, el son jarocho, la música tradicional mexicana. Pronto me di cuenta que no iba a ser carrera de guitarrista clásico, o sea, a mí me movían muchas otras músicas que ni siquiera tenían cabida en la escuela de música, ¿no? O sea, la escuela de música, y un poco tocando lo que decía Sindu, es que en la escuela, o sea, se están enseñando, no digo que todas, porque hay muchos estilos, muchas tendencias de escuela, pero, por ejemplo, se están enseñando músicas que se desarrollaron en Europa en siglos XV, XVI, XVII, o sea, y entonces ya son cosas que a nosotros ya está muy lejano para nosotros, ¿no? También, de pronto a nosotros nos interesa más investigar la música tradicional de México y eso no se da en una escuela formal, ¿no? Se da más bien yendo a los ranchos, se da de tradición oral, y entonces eso fue lo que nosotros nos salimos buscando también. Desafortunadamente en México la educación no tiene en cuenta el arte y la cultura, como Kevin, ¿no? O sea, de repente nació aquí en Puerto Vallarta, bueno, del Pitillal, se encontró afortunadamente con un maestro uruguayo que le acercó y le dio como toda esa educación musical de la guitarra y todo. Es como de repente sí tienes que nadar a contracorriente y luchar contra muchas cosas, pero creo que es fundamental seguir nuestras necesidades, nuestros deseos, pues. Libro de cantos es tu corazón. Has venido a cantar, dañes tu atabal. Has venido a cantar, dañes tu atabal. Libro de cantos es tu corazón. El proceso creativo se da como de diferentes puntos, o más bien llegamos a la canción como por diferentes vías. Por un lado, las composiciones de Sindu Cano a veces, o mis propias composiciones, se hacen más como en aislado, o sea, cada quien hace sus canciones y de pronto se llevan ya después al grupo como a terminarles de dar forma. Algunas veces partimos, por ejemplo, de poesía que ya está escrita y nosotros nada más la musicalizamos, entonces ya tienes ahí el texto escrito. Y esta musicalización se da mucho a veces a partir de la improvisación sobre el propio texto, tratándole de dar lecturas, ahí tratando de buscar el acento de las propias palabras y que los versos te vayan declarando la melodía de la propia canción. A veces también se da el proceso de que primero hace uno la música y después vas poniéndole la letra. Hay otros casos donde sale música y letra al mismo tiempo. Algunas canciones también se han compuesto como a manera de parcería, pues, que le llaman los brasileños, o sea, como co-compositores, o sea, letra y música de Sindu y mías. Y te digo, se da como de muy diferentes vías, dependiendo, cada vía además te da un resultado distinto y hay como una riqueza en cómo te aproximas a la canción para darle riqueza también al resultado de las obras, ¿no? Por ejemplo, el texto de Las Pitayas de Ricardo Yáñez, que es originario de Jalisco, y bueno, las pitayas también es un fruto muy apreciado en Jalisco, y entonces como que eran cuartetas, como una estructura muy clásica en la música popular y tradicional mexicana. Entonces dijimos, pues hay que hacerlo a manera de son jalisciense, ¿no? Como que un poco es el contexto también te devela la música hacia dónde se puede ir, ¿no? Y en el sentido de las influencias musicales, pues creo que tiene que ver con las influencias que cada músico tiene. Por ejemplo, Héctor Aguilar Chairé, el percusionista, estudió con maestros africanos, djembe, entonces percusiones africanas. Nil Cano pues ha tenido formación académica, ¿no? En violín con un maestro ruso, aporta mucho en ampersand en arreglos. Vico Díaz, el contrabajista, pues nos conocimos en la Escuela de Música de la UDG, pero después él
se fue a estudiar a Berkeley y ahí estudió composición contemporánea. Pajarillo jilguero, presta tus alas, presta tus alas. Pajarillo jilguero, presta tus alas, presta tus alas. Llévame un recuerdo. Llévame un recuerdo a mi adorada y a mi adorada. Bueno, pues en estos 8 años hemos, ya casi 9, hemos producido 2 discos de estudio. El primero lo lanzamos en 2011, se llama Flor de Biznaga, y el segundo lo lanzamos en 2014, se llama Autorreverse. También hicimos un concierto que documentamos en video y el audio, y lanzamos un DVD que se llama Flor de Biznaga en concierto, lo lanzamos en 2014 también. Y en 2015 hicimos una edición de este mismo concierto, pero en CD, únicamente en CD. Hemos viajado por Europa. En 2011 hicimos un tour por Alemania, España, por varias ciudades de esos 2 países. Hemos ido ya Recientemente, a inicios de año, a Argentina y Uruguay, a Sudamérica, y luego también a Guatemala. Hemos viajado a Estados Unidos 3 veces. Sí. Hicimos una gira por la costa oeste, y después, bueno, recientemente fuimos a Austin, y hemos andado también por gran parte del territorio nacional, ¿no? Y pues a través de esos viajes es como vamos recogiendo pues influencias de ritmos, sonidos. De pronto estamos poniendo mucha música de la que nos regalan en los viajes. Ahora de Argentina y de Uruguay nos trajimos un montón de discos, y de pronto en lo que estamos ahí preparando la comida o de pronto poniendo la casa en orden, porque de estar mucho también fuera de la casa, pues llega uno y hay que darle su cariñito. Más bien consumimos mucho la música independiente que está haciéndose con nuestros contemporáneos, que nos llega mucha. Compas, compositores, colegas que compartimos el camino en la música y tal, y pues esa música nos van rolando y la escuchamos. Tratamos de estar al día con eso. Bueno, es parte de los proyectos también fundamentales en Ampersand, combinar con otras disciplinas, porque ves otros ámbitos, o sea, te aportan otras cosas. Por ejemplo, los artistas escénicos, descubres muchas cosas, o sea, la expresión que ellos usan o técnicamente cómo resuelven cosas, o sea, te metes como a otros mundos, y creo que todo eso ha sido muy apropiado porque en Ampersand pues también nos permiten jugar con más elementos, ¿no? Pero cuando estamos en la ciudad, en nuestra casa en la Ciudad de México, digamos, lo cotidiano es que nos levantamos, nos comemos un plato de fruta y en lo que nos hacemos el desayuno ya estamos prendiendo la computadora. Yo me clavo mucho en estar buqueando. Me toca a mí hacer la chamba de buscar tocadas, Sindo le toca la chamba de hacer todo el rollo de redes sociales, y digamos como que esa es una de las partes principales del trabajo que hacemos nosotros como músicos independientes, que no nada más es el hecho de la creación, sino también de las últimas etapas de la creación, ¿no? También llevar el resultado artístico al público, a que se encuentre con el público y todo esto, ¿no? Pues es muy importante que uno como artista esté cerca de otros artistas y otras disciplinas para crecer juntos, para apoyarnos y para estar como en redes, funcionando en redes para una mejor, pues sí, crear una mejor sociedad con arte, con cultura, sensibilizar también. Y veo la noche que cae como un duelo. Estoy aturdido, estoy en el suelo. Mujer
compañera.